y ya vamos a empezar la clase como tal. Quedaron muchas dudas en esta porque pues obviamente no tuvimos chance de ver el tema en el aula como tal. Son los recursos gráficos, todos aquellos que utilizamos nosotros para sintetizar textos, o sea, para resumir. Entonces, dentro de los recursos gráficos, estuvimos viendo principalmente tres: cuadro sinóptico, mapa mental y mapa conceptual. Ahorita vamos a ver lo que es la presentación para que si tienen alguna duda, pues me avisen o tratar de yo explicarles la cuestión como tal. Déjenme, abro ya la presentación. Me van dejando sus dudas en el chat porque yo no los veo ahorita. Hasta que no me salgo de la presentación es cuando yo los veo. Entonces, la unidad 2 se llama Expreso mis ideas. El propósito es elaborar textos argumentativos y también aprender a sintetizar textos y a utilizar recursos gráficos para poder sintetizarlos. O sea, aprender a redactar. Recuerden que nuestra materia se divide en dos secciones. Ay, permítanme tantito, que ya se volvieron locos mis perros. Por favor, ayúdame allá. Caray, que los perros no me dejan. Bueno, entonces esta es la sección en español. La sección en inglés ya tuvieron ay, perdón, ya les subí su vocabulario. Ok, sigo con la clase, a ver si me dejan mis perros. Muy bien. En la sección en español, les decía, tenemos estos temas principales: cuadro sinóptico, mapa conceptual, mapa mental, lo que es síntesis, resumen y paráfrasis, que son cosas muy diferentes. Yo sé que aquí muchos se confundieron, ahorita les explico por qué son diferentes. Y una sinopsis, que es la que se utiliza cuando estamos resumiendo lo que es el contenido de lo que se va a tratar una película. Esa es la sinopsis. Vamos a iniciar con el cuadro sinóptico, ¿sale? El cuadro sinóptico es una forma visual de resumir y organizar ideas en temas, subtemas y conceptos. ¿Cuál es la diferencia de este cuadro sinóptico con los otros dos? Ahorita les voy a explicar. Al final, ya que veamos los conceptos, les voy a hacer en un pizarrón un ejemplo y el por qué son diferentes todos. Entonces, el cuadro sinóptico identifica la información más importante de un texto para comprenderlo mejor. ¿Cuál es su característica? Aquí vamos a irnos por jerarquías, desde el tema principal, subtemas, temas secundarios, pero aquí también vamos a incluir lo que son conceptos y sus definiciones. Este es el que tiene más información de todos los procesadores de información o todos los sintetizadores gráficos. En este se puede meter mucho más información, a comparación del que vamos a ver ahorita, que es el mapa conceptual, que ese ya es lo muy básico, son puras palabras. Aquí sí van a meter definiciones y el concepto además. Se desarrolla, les decía, a partir de un tema principal y utiliza las llaves. Este es el famoso de las llaves. Entonces, tenemos al principio del cuadro sinóptico el tema principal. El tema principal. No recuerdo de qué les dejé el cuadro sinóptico, creo que de la célula. Entonces, aquí el tema principal sería la célula y acá lo que venía como subtemas. Después de los subtemas, las ideas secundarias y por último los conceptos, pero no solo la palabra, aquí tal cual la definición del concepto, porque esa es la diferencia principal entre un cuadro sinóptico y un mapa conceptual. Hasta aquí vamos bien. Déjenme checar la conversación para ver que no me esté brincando alguna duda, ¿vale? Dice, ok, hasta ahorita vamos bien, no hay dudas, no hay dudas. Bueno, entonces, básicamente, es el que usa llavecitas, primero. Ahí es como muchos lo identifican. A comparación del mapa conceptual, este sí lleva conceptos largos. ¿A qué me refiero? Vamos a ver lo que son los conceptos largos. Si ven, en este mapa conceptual,
perdón, en este cuadro sinóptico, ya lo estoy haciendo bola. En este cuadro sinóptico tiene el tema principal, la contaminación ambiental. Tiene los subtemas, según las fuentes de origen, cómo se clasifica la contaminación de fuentes naturales, fuentes antropogénicas. Esta parte ya es la base de la cuestión del concepto con su significado. Si fuera un mapa conceptual, solo meteríamos, por ejemplo, contaminación ambiental, fuentes de origen. Pondríamos en el otro cuadrito naturales, antropogénicas. Luego en naturales pondríamos cuadritos con líneas nada más volcánicas, forestales, plantaciones, por ejemplo. No se pondría todo este choro, ¿sale? En estos se pone toda la definición, es un poquito más amplio, las definiciones más amplias. Aquí pueden poner toda la información como muchos me hicieron, que sí pusieron, prácticamente todo el texto que les mandé me lo pusieron en llaves, ¿no? Pero en los conceptuales nada más son las palabras que son muy específicas, que son como las palabras clave. Aquí sacamos ideas principales. En el mapa conceptual sacamos palabras claves, ¿vale? Entonces, como ven, va por jerarquías, tema, subtemas, ideas secundarias y conceptos con sus definiciones. ¿Vale? Dudas de cuadro sinóptico. ¿Tiene alguien dudas de cuadro sinóptico? Aprovechen ahora o callen para siempre. Si no hay dudas, ok, vamos a continuar entonces con el mapa conceptual. Vámonos al mapa conceptual. Esta actividad ya la hicieron. Mapa conceptual, otra representación gráfica, pero este va a conectar ideas a través de líneas o flechas o cuadros, ¿sale? Esto es conexión de ideas. No es que se deriva una idea de otra, sino que conecto una palabra con otra. Conecto solo palabras, conceptos básicos. No me voy a poner a definir esos conceptos, solo voy a poner las palabras clave. Son muy útiles para las exposiciones porque ahí nada más volteas y ves tu material de apoyo y ya recuerdas lo que tienes que ir exponiendo. Esquematizan visualmente los conceptos claves del tema, no sus definiciones, solo el concepto. Por ejemplo, en la célula, tenemos la célula como principal, ¿no? Vamos a tener estructura de la célula. ¿Quién abre su micrófono? Por favor, cierren su micrófono, si no, se va a hacer un relajo. Vamos a tener el tema de la célula como subtemas, por ejemplo, tipos de célula, y tendríamos ideas secundarias, célula vegetal, célula animal. Como subtema le podríamos poner también organelos, y dentro de los organelos nada más pondríamos el nombre de los organelos, no sus definiciones. Ahí está la diferencia entre un cuadro sinóptico y un mapa conceptual. El mapa conceptual solo lleva palabras. El cuadro sinóptico sí lleva definiciones. A ver, voy a irme a ver quién es el que tiene su micrófono abierto porque se lo voy a cerrar. Les voy a cerrar el micrófono, ¿sale? Porque si no, no nos va a dar chance de continuar con la clase, se va a estar interrumpiendo. Entonces, el mapa conceptual, a diferencia del cuadro sinóptico, solo lleva conceptos. Vamos a ver, y está conectado con líneas o con flechas. Vamos a ver el ejemplo de la jerarquización del mapa conceptual. El mapa conceptual, entonces, como el cuadro sinóptico se deriva de un tema principal, este no se deriva, se conecta, se relaciona con otros conceptos. Parte de una raíz y después los conceptos van por niveles, según la importancia del concepto. Conceptos más importantes después de la raíz, luego conceptos secundarios, luego conceptos terciarios, hasta ir desglosando todo el tema. Tenemos aquí, por ejemplo, el mapa conceptual de las cadenas tróficas. Dice, cadenas tróficas, pone tales como
productores, consumidores, descomponedores. Las cadenas tróficas, como si recuerdan en la primaria, las cadenas tróficas son las cadenas alimenticias. Los productores son aquellos del que parte una cadena. Generalmente son plantas o son algas, o por ejemplo en el mar serían los, ¿cómo les dicen? Ay, no recuerdo cómo se llaman, esos como camaroncitos chiquititos. No me acuerdo cómo se llaman, pero son aquellos de donde parte la cadena. Entonces, si observan este mapa conceptual, ay, no sé qué ruidajo hay afuera. Si observan este mapa conceptual, tenemos palabras, conceptos básicos. No tenemos las definiciones como en el cuadro sinóptico. Dejen ver quién quiere entrar, porque vi como que alguien quiere entrar. El caral. El charal. No, no es el charal, es otro. Tiene otro nombre. Tiene otro nombrecito. Ok. Ya que pasó esa campana de quién sabe qué, seguimos. Si observan, entonces, a diferencia del cuadro sinóptico, el mapa conceptual solo lleva conceptos, pero no sus definiciones. Aquí vienen solo las palabras principales, ¿vale? No viene ninguna definición. Vienen las conexiones por líneas, por flechas y con palabras conectivas como el, tales como, clasificadas en, pueden ser, estas producen. ¿Para qué? Para evitar todo ese choro que se tiene en los cuadros sinópticos. Los mapas conceptuales tratan todavía de sintetizar más de las ideas principales que pudiéramos rescatar en un cuadro sinóptico. Vamos a rescatar ahora de esas ideas las palabras clave que nos pueden armar un mapa conceptual. Hasta aquí, ¿alguna duda, chicos, de los que están conectados? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? ¿Continuamos? ¿Continuamos con la clase? ¿Cómo ven? ¿Dudas? ¿No? Acuérdense que sus dudas me las ponen por acá, por el chat, ¿vale? Bueno, si no hay dudas, entonces, si no hay alguna duda, entonces, rapidísimo, cuadro sinóptico, tienes las ideas principales, tienes una idea principal de la cual se van a derivar las ideas secundarias, subtítulos y así sucesivamente. Vas a meter todo el concepto con su significado. En el conceptual no. De una raíz, que es el tema principal, vas a sacar palabras clave, ideas secundarias, ideas terciarias, ideas cuaternarias, etcétera, dependiendo cuántas palabras claves tengas en ese tema. ¿Dudas? Por el chat. ¿No hay dudas? Continuamos con lo que es el mapa mental, ¿vale? Estoy tratando de irme rápido para que no perdamos nada de tiempo. A ver, acá hay dudas. Dice Alexis, apenas llegué. Ay, Alexis. ¿Alguien tiene dudas? No que vayan a decir si ya llegaron o no llegaron. Ok, seguimos con la presentación. La actividad de mapa conceptual ya la hicieron, la medio hicieron o la trataron de hacer. Mapa mental. El mapa mental nos sirve cuando no somos buenos para memorizar como tal un concepto, la palabra, pero somos muy buenos con los recursos gráficos, es decir, dibujos, gráficas, algún esquema. Las cuestiones visuales se me pegan más que estar leyendo o estar escuchando algo. Para eso utilizamos los mapas mentales. Los mapas mentales los vamos a ordenar de una forma lógica y utilizando nuestra creatividad, obviamente lógica para nosotros. Ahí no necesariamente tú tienes que seguir el orden del texto que te mandaron, sino según tu lógica, y según como tú lo entiendas, vas a acomodar tu mapa mental, tus dibujos,
para explicar un tema, ¿vale? Tiene una estructura orgánica radial, es decir, que generalmente de un centro se van a derivar varios caminos, ¿vale? Esa es la estructura orgánica radial, aunque también podrías llevarlo con flechas, siempre y cuando sea más gráfico, casi puros dibujos. Son diagramas fáciles de memorizar y perfectamente organizados. ¿Por qué? Pues porque tú como autor los estás haciendo. Entonces, tú recuerdas los dibujitos que hiciste para explicar cómo se defiende tu cuerpo, y en lugar de estar memorizando conceptos tal cual, memorizas tu mapa mental, ya sabes el proceso. Entonces es más fácil que ese proceso te quede anclado a ti como un aprendizaje significativo. Funcionan muy parecido al cerebro. Recuerden que el cerebro hace asociaciones. El cerebro no tanto memoriza, asocia las cosas unas con otras y por eso se quedan grabadas. Entonces, de ahí pues, se deriva su nombre de mapa mental. El mapa mental no se parece para nada ni al cuadro sinóptico ni al mapa conceptual. El mapa mental lleva más dibujos. Si ustedes me hicieron un cuadro sinóptico, nada más radial, pero no me hicieron un mapa mental. Un mapa mental es con puros dibujitos, voy a explicar un tema, con puros dibujitos. Vamos a ver los ejemplos. Esta es la distribución radial, es decir, tenemos un centro y radios. Es como una rueda de bicicleta. Ya ven que así se llaman los palitos de la rueda, se llaman radios. También cuando tenemos un círculo, la línea que va del centro hacia la orilla se llama radio. Por eso es una distribución radial. Tenemos un centro y tenemos radios que pueden ramificarse, ¿vale? Según la cantidad de ideas primarias, secundarias, terciarias. En eso se parece nada más al mapa conceptual y al cuadro sinóptico, que puede tener ideas secundarias, terciarias y conceptos más alejados del centro. Pero todo eso yo tengo que ponerlo gráfico. Aquí no usamos casi nada de palabras. Vean este ejemplo. Estamos viendo el mapa mental de lo que es sentido. El sentido tiene 4 vertientes o 4 maneras de verlo. Primero, sentido como sentido orgánico, o sea, los 5 sentidos que nosotros conocemos. Y aquí si ven de este lado está hablando de el sentido como un órgano sensorial. Los 5 sentidos, ¿vale? Tenemos que es tacto, olfato, oído, vista, gusto, y el que dicen el sexto sentido, ¿no? Que es cuando intuimos. El sentido como sentimiento, de sentir, es otro tipo de significado. El sentido como una capacidad y el sentido como un significado de la RAE. Si se fijan, son 4 radios y esos radios tienen sus ramificaciones. Voy de nuevo con ustedes porque alguien activó otra vez su micrófono y recuerden que si lo activan nos pueden interrumpir la clase. Ah, eras tú, Johnny, ya los activaste a tiempo. Ok, me meto al chat para ver si hay alguna duda. Dice, Alexis, ya le extrañaba, profe, usted se explica bien chido. Ay, Alexis, dudas. Johnny, sino que la Rosita y Liz dejan cosas. Jonathan, ya les dije que pregunten cosas de la clase. ¿Vale? Eso me lo pueden platicar por otro lado, ¿no? Bueno, continúo con la presentación, porque ustedes no están con dudas, están con otro tipo de comentarios. Entonces, el mapa mental lleva más dibujitos. ¿Por qué me hicieron un montón de letras? No entiendo. Dibujitos, mapa mental. Palabras clave, mapa conceptual. Conceptos con significado y llaves, cuadro sinóptico. ¿Vale? ¿Hasta aquí vamos bien? Si no hay dudas, continúo. Esta actividad también ya la hicieron, supuestamente. Otras maneras de resumir los textos que no son recursos gráficos son la síntesis, el resumen y la paráfrasis. Mucha gente piensa que la síntesis y el resumen son lo mismo, pero no es así.
¿Por qué no es así? Les explico rápidamente. La síntesis y el resumen, sí, las dos tratan de identificar las ideas principales de un texto. Las dos analizan las partes del texto, pero en la síntesis, el producto del análisis de estas partes va a ser o se va a ordenar como yo lo entienda de una manera lógica. No debo seguir el orden necesariamente del autor del texto. Vamos a eliminar prácticamente toda la información innecesaria. Y les decía, no siempre sigue el orden jerárquico que maneja el autor del texto original. Aquí tú como autor puedes acomodarlo y moverlo como a ti te parezca más lógico, como tú entiendas más el tema. Vamos a utilizar conectores léxicos para unir una idea principal con otra. Y debe haber una coherencia en ese orden que yo elegí para presentar mi síntesis. En el resumen, tenemos que respetar el orden del autor. Las ideas principales que yo subrayé, las paso tal cual. No las puedo modificar para nada y no las debo conectar. Simplemente saco la idea del texto y la escribo tal cual como la subrayé del libro. En la síntesis puedo subrayar primero y luego decir, por ejemplo, en el coronavirus, ¿no? Aquí me está hablando primero de los casos en México, después menciona cuántos tipos de coronavirus hay, después menciona el cuadro clínico, después menciona los medicamentos. Yo lo quiero arreglar de la siguiente manera. Primero pongo qué es un coronavirus, luego qué tipos de coronavirus hay, los cuadros que se dan, los síntomas, el cuadro clínico, después qué tratamientos y por último yo pongo los casos en México. Eso es una síntesis. Yo voy a reordenar todo el resumen que hice de la información que tengo, la ordeno como a mí me parezca más lógica. En el resumen, saco las ideas principales, pero sigo manteniendo el orden que venía originalmente. En este mismo ejemplo, si primero venía la información de México, entonces en el resumen saco lo principal de la información de México, pero primero pongo eso. Después pongo lo de los coronavirus, después pongo lo que es el cuadro clínico, tratamiento y así, como el autor lo plasmó. Simplemente resumo el texto, pero no lo puedo modificar el orden. En una síntesis sí lo puedo modificar y tengo que unir una idea con otra, una idea principal con otra. Esa es básicamente la diferencia entre un resumen y una síntesis. Por eso les digo, no es lo mismo. No es lo mismo. Los resúmenes pueden ser de tres tipos. El informativo, que es abreviar un texto y dar un mensaje de comunicación. Por ejemplo, en el tríptico que les hice yo en el coronavirus, ¿se acuerdan? El tríptico que les compartí yo en la escuela. Ese era un resumen informativo. El otro es el descriptivo, en donde vamos a profundizar en la estructura del escrito. Y el otro es el abstracto, que informa sobre el contenido de un texto para que tú te des una idea de qué va a tratar. El abstracto se utiliza mucho en artículos científicos. Te ponen lo principal para que tú veas de qué trata el artículo y si te va a interesar o no te va a interesar leerlo por completo. La paráfrasis, ¿qué es? La paráfrasis es, yo voy a leer el texto, puedo, sí, subrayar las ideas principales, pero al momento en el que yo voy a presentar mi escrito, lo voy a decir con mis palabras. Voy a tratar de entender ese texto que estoy leyendo y lo voy a plasmar con mis palabras. No tengo que citar tal cual al autor. Existen varios tipos de paráfrasis. La mecánica es solo agarrar una palabra y cambiarla por un sinónimo. Por ejemplo, si yo digo feo, si en el texto viene feo, yo la cambio esa palabra por horrible. Ya estoy haciendo una paráfrasis. No estoy haciendo exactamente, citando exactamente el texto como lo dice el autor, le estoy cambiando algunas palabras por sus sinónimos. Esa es la mecánica. La constructiva es donde yo realmente voy a construir un nuevo texto con mis palabras, con lo que yo entendí, sin cambiar la idea principal del texto original, ¿vale? Pero
pues ya básicamente la estructura es completamente diferente. Esa es la constructiva. De traducción es simplemente de un idioma a otro. Esa es una paráfrasis, se considera paráfrasis porque recuerden que las reglas gramaticales en el inglés y en el español son diferentes, entonces se considera una paráfrasis la traducción. De comprensión también es cuando tú lees el texto o lees un artículo, por ejemplo, y se lo explicas a alguien con las palabras que esa persona te entiende. Yo, si quiero explicarle lo de la célula, no voy a utilizar el mismo lenguaje con un niño de primaria que con un chavo de prepa. Esa es una paráfrasis de comprensión, en donde yo voy a utilizar el lenguaje que necesito para que la persona a la que le estoy explicando me entienda. ¿Vale? Se llama parsimonía y se los he dicho muchas veces en clase. Hay que ser parsimónicos. Este tipo de paráfrasis de comprensión se refiere a la parsimonía, de cómo yo voy a cambiar mi lenguaje para que las otras personas que me están escuchando me entiendan. Y la coloquial, cuando, por ejemplo, usamos dichos para querer dar a entender una idea principal. Esa es la coloquial. Como cuando queremos decirle a alguien que se le está, pues, se le está pasando el tiempo para algo, se te está durmiendo el camarón, no se te está, te está llevando la corriente, te va a llevar la corriente, ¿sale? Esa es una paráfrasis, yo quiero dar a entender una idea, pero estoy utilizando un lenguaje coloquial. ¿Dudas hasta aquí? Igual, en la presentación les puse un cuadro donde vienen las características del resumen, síntesis y paráfrasis, que también es una de las partes en las que más se confunden. Me salgo de la presentación un poco para leer sus dudas, chicos. ¿Dudas? Hasta aquí vamos bien. Estoy tratando de irme lo más rápido posible y no me están preguntando nada. A ver, no, siguen sin preguntar. ¿No hay dudas entonces? ¿No hay dudas? Continuamos. ¿Vale? Continuamos con la clase. Johnny, no te veo porque estoy dando la clase, pero si abro tu cámara, pues sí se va a ver. Si tienes abierta la cámara, sí se va a ver. Dice, no hay dudas, maestro, usted me ve, no, yo sí te veo. Entre ustedes sí se ven, pero yo no los veo porque estoy en la presentación. Y no hay dudas, entonces continuamos con el último tema de este bloque que ya habíamos visto antes de salir de vacaciones, que es la sinopsis. ¿Sale? Sinopsis. La sinopsis es un resumen o un sumario, un pequeño texto de una obra creativa. De una obra creativa estamos hablando de una película, de un corto, de una serie, de un documental, de un libro, ¿sale? Una obra creativa, una obra literaria o una obra del cine o de la televisión. Presenta que lo más importante o de lo que se va a tratar esta serie. Creo que alguien quiere entrar. Escuche, no. Presenta lo más relevante o lo más importante para que a ti te jale, la serie, para que a ti te llame la atención entrar y ver esta serie. En una sinopsis, entonces yo voy a presentar lo que yo considero más llamativo de mi película, del tema de mi película. Obviamente no voy a hacer un spoiler, lo que quiero es que la gente vea esa película, entonces voy a tratar de llamar la atención de las personas hacia mi película o hacia mi obra creativa. Déjeme ver, entonces la sinopsis, ¿qué es lo que hace? Presenta las líneas más importantes del asunto en cuestión, del asunto, o sea, del tema principal que va a tener tu película, tu documental, tu cortometraje, tu libro. Dejando de lado todos los detalles, porque si no sería ya un spoiler, y centrándose en lo esencial para el desarrollo de los contenidos. Generalmente la realizan los especialistas o expertos en el tema
qué va a tratar esta obra creativa. Su objetivo es atraernos, que nos llame la atención, pues, la película. Cuando se hacen con material audiovisual, porque estas sinopsis también se hacen a manera de video para promocionar la película, nosotros los conocemos como trailers, los trailers de la película. Aquí les pongo un ejemplo de una sinopsis de uno de mis libros favoritos, que ya les dije que lo van a leer, pero pues más adelante porque es muy, muy difícil de leer. Si leemos la sinopsis de La Naranja Mecánica, nos dice, cuenta la historia de Nadstad, adolescente Alex y sus tres drugos amigos en un mundo de crueldad y destrucción. Alex tiene los principales atributos humanos: amor a la agresión, amor al lenguaje y amor a la belleza. Pero es joven y no ha entendido aún la verdadera importancia de la libertad, la que disfruta de un modo violento. En cierto sentido vive el Edén y solo cuando cae, como en verdad le ocurre desde una ventana, parece capaz de llegar a transformarse en un verdadero ser humano. Esta es una sinopsis. No me están diciendo cuál es el desenlace o de qué va a tratar o cómo empieza o cómo se va desarrollando la novela. Me están diciendo el tema principal, que son los atributos que tenemos los humanos, pero de una forma violenta. Entonces, me llama la atención, a mí, en mi caso, me llama la atención con la parte de la cuestión de criminología y todo, y llama la atención este tipo de libros a mí. Pero la sinopsis aparece atrás de los libros. Vamos a comprar un libro, agarramos el libro y leemos la parte de atrás. Ahí, si el libro me llama la atención, si esta parte de atrás me llama la atención, es cuando yo lo adquiero. Esa es la finalidad de la sinopsis, que tú compres o que tú vayas a ver ese material. Tenemos aquí un tráiler, una sinopsis de Jojo Rabbit, que las voy a poner para que la vean. Esta es una sinopsis audiovisual, ¿sale? Ok, le vamos a adelantar un poquito de la sección de inglés. Entonces, ¿qué es lo que hace una sinopsis? Tratar de adentrarnos al tema del que va a tratar mi obra creativa, mi libro, mi película, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Sin hacer ningún tipo de spoiler, sin decirme nada importante, porque si no, pues se pierde el chiste de la película. Vamos a ver si hay alguna duda. Dice, activa tu cámara si me ves. Ay, esto sigue platicando entre ellos. Bueno, chicos, si no hay dudas, les dejo entonces el video. Espero que YouTube no me lo quite porque pusimos una parte del tráiler de Jojo Rabbit. Si no, pues en la plataforma se los voy a subir de todas maneras. Y así vamos a estar manejando las clases en línea. ¿Vale? Cualquier duda o si creen que no
no, no va a funcionar algo, cualquier comentario, por favor, tengan la libertad de hacerlo tranquilamente. ¿Vale? ¿Ya no hay dudas? Ya me voy. ¿Qué tal mi cuarentena? Pues trabajando, Alexis, trabajando. Muy bien, si no hay dudas, chicos, entonces les dejo de compartir la pantalla. Hola, Ricardito, ¿cómo estás? Activa tu micrófono, ya te estamos viendo todos. ¿A mí? Ok, ya te estábamos viendo, pero perdiste tu oportunidad. Bueno, chicos, me despido. Nos vemos el jueves. Ya les dejé los horarios. Ahorita vamos a subir el horario completo de las 3 maestras para las clases ya online. ¿Sale? Estas se las dejo. A ver si ya le entienden un poquito mejor al tema. ¿Vale? Se cuidan mucho y nos vemos el jueves.